Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Tami Beltrés de Sánchez. La doctora Beltrés de Sánchez, gastroenteróloga, neurogastroenteróloga, colaboradora y orientadora en consulta participativa. Y le damos la bienvenida a su casa, doctora. Muchísimas gracias. Para mí siempre será un honor, un placer compartir con ustedes en este programa que se ha mantenido por tanto tiempo al aire y que ha dado tantas consultas, que ha dado tantas entrevistas con médicos para el beneficio de los pacientes, de la Así, población en general. así es, doctora. Estamos, como dicen, a tiro de hit para cumplir nuestros 10 años en el aire. Ya sobrepasamos las 500 entrevistas médicas, Wow. o sea que nos sentimos agradecidos profundamente de toda la clase médica, de toda la clase de salud del país, incluyendo colaboradores directos como usted, doctora. Gracias siempre del alma. Muchísimas gracias. Realmente la constancia es algo que no se suele ver en estos tiempos y que ustedes lo hayan podido lograr es un éxito, no solamente para ustedes, sino para la República Dominicana, para toda la población, que puedan mantener por tanto tiempo tanta calidad. Y gracias por la invitación. Gracias, doctora. Doctora, tenemos unos temas fuertes y tenemos el asunto de que hoy las personas están sometidas a un estrés involuntario cuasi continuo durante todo lo que se llama la jornada diaria, la jornada diurna, la jornada laboral, la jornada de colegios. Y esos yo lo llamo enemigos de nuestro sistema gástrico. Y vamos a tratar de uno de esos problemas que tiene el ser humano con esta cosa del estrés. También, doctora, queremos referirnos a un padecimiento casi común, el reflujo gástrico. Doctora, ¿qué es el reflujo gástrico? Bueno, el reflujo gastroesofágico no es más que el conjunto de signos y síntomas que se manifiestan en el cuerpo como enfermedad. ¿Y por qué hay que decirlo así? Porque todos tenemos reflujo. O sea, es normal que tengamos reflujo, es algo fisiológico, que en ciertos momentos se relaje un esfínter que tenemos que comunica el estómago con el esófago, este tubito que tenemos aquí, se abre un poco y parte del contenido gástrico sube, asciende. Pero cuando eso ocurre de manera constante, cuando de manera constante está la sensación de quemazón en el esófago, aquí arriba en el pecho, está la tos, está el dolor torácico, la sensación de acidez o de la regurgitación, a eso es que llamamos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctora, y este reflujo gastroesofágico, como usted dice, que continúa, sucede casi continuamente, ¿este reflujo gastrointestinal se constituye o es una patología crónica? Pues sí, puede ser crónica, porque para que se pueda manifestar fisiopatológicamente debe haber una exposición constante al ácido que se produce en el estómago. Si asciende con mucha frecuencia, constante, poco a poco va erosionando, va pelando, va provocando llagas en lo que ya mencionamos, la unión esófago-gástrica o en el esófago, en la parte de abajo del esófago. Entonces, crónicamente se afecta esta estructura y entonces se manifiestan los síntomas. Ujú. Doctora, y a lo interno del estómago, usted dice que va erosionando dentro del estómago. ¿Qué daños reales y daños peligrosos puede ocasionar este reflujo gástrico dentro del área del estómago? Pues sí, realmente puede ocasionar complicaciones. Entre las complicaciones está la persistencia de la enfermedad, que el paciente continúe con la sintomatología, con los datos de reflujo, no llegue a tiempo al médico. Hay veces que muchas de las enfermedades prevenibles, evitables o curables llegan a complicaciones porque no se va a tiempo al médico. Y en este caso, al no ir a tiempo, se mantiene una constante inflamación de la zona. Ese orificio, ese huequito, se va inflamando, se va edematizando y provoca al final algo que se llama estenosis, porque va inflamando, cicatrizando, inflamando, cicatrizando, inflamando, cicatrizando. Eso se forma un anillo en esta zona que impide el paso adecuado de los alimentos. Este sería en el mejor de los casos. Otros casos es
que las células que están en esta zona cambien y al cambiar entonces a otro tipo de células que se llama metaplasia, con otro tipo de células que son células caliciformes, entonces se altera esa zona y se da lo que se llama esófago de Barrett, que lamentablemente es una enfermedad que va antes del cáncer esofágico. Bien, entonces al tener esta enfermedad ya el manejo, el tratamiento, el seguimiento es mucho más estrecho por el temor de convertir. Y por último está el cáncer gástrico, el cáncer esofágico, perdón, por la zona que está afectando, porque si sigue erosionando, si sigue quemando, si sigue maltratando, esas células cambian y entonces se provoca lo que es el cáncer del esófago. Este reflujo gástrico, doctora, ¿puede provocar las famosas úlceras o es lo contrario? ¿Las úlceras provocan reflujo gástrico aparte del no cierre del esfínter que tenemos aquí, el tubito del estómago? Claro, en ambos realmente no están relacionadas una con la otra, no son ni causa ni consecuencia, pero tienen una misma génesis, que es una erosión secundaria a una exposición al ácido. En el caso de las úlceras, es que hay otro factor desencadenante que va a provocar la úlcera y el ácido la va a empeorar. Recordar que el estómago está preparado para recibir ácido. El estómago está preparado para recibir un jugo de limón concentrado porque el pH del estómago es mucho más ácido que el limón, que el vinagre, que la chinola, que el tamarindo. Entonces, esas glándulas que están aquí están preparadas para eso, las glándulas que están en el estómago. Sin embargo, cuando ya hay una erosión secundaria a los pacientes que fuman, a los que comen a destiempo, a que los que tienen una exposición al ácido constante muy prolongada y eso provoca entonces una agresión mayor. Aquí es que se va formando la llaguita, se va formando la erosión y por una constancia de la permanencia del ácido en esa zona es que se forma la úlcera. Pero las úlceras en cuanto a la ubicación, unas están en estómago, las otras están en esófago, no es que están relacionadas una con la otra, no es que el esófago, la enfermedad por reflujo gastroesofágico provoca las úlceras, tampoco que las úlceras provocan la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero tienen una génesis que es una exposición significativa al ácido. Lo único es que en el caso de la enfermedad por reflujo, ahí no puede haber ácido y en el caso de las úlceras es porque hay otros factores que provocan la úlcera y el ácido las empeora. Doctora, y el reflujo gástrico nos viene a la mente de años cuando uno era niño que escuchaba decir, tengo hervedero. Así ¿Es mismo. esto, qué, cuáles son los síntomas de reflujo gástrico? Este famoso hervedero es lo provocado por el reflujo gástrico. Claro que sí, esos herbores que llegan al pecho y que lo queman, que lo despiertan en la noche, son parte de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se van a dividir en síntomas típicos y síntomas atípicos. Entre los síntomas típicos está el reflujo propiamente dicho, que es la regurgitación, es la sensación de que un líquido sube desde la boca del estómago hasta el pecho, atravesándolo. Hay pacientes incluso que lo perciben aquí hasta la garganta. Está también la sensación de acidez. Quizás podamos tener un poquito de acidez, pero en el estómago, en epigastrio, en la boca del estómago, como comúnmente se llama. Pero esto no tiene por qué sentirse en ningún momento en el tórax. Y hay pacientes que sienten esa sensación de acidez en el tórax, en el pecho. Porque para eso está el esfínter, para evitar esa sensación. Y el otro síntoma típico es el dolor torácico, que se incluyó hace poco. El dolor torácico de origen no cardíaco. Son los pacientes que van constantemente al cardiólogo pensando que su dolor de pecho es orientado a una causa del corazón. Le han hecho electrocardiogramas, Holter, mapa, y una innumerable, un sinnúmero de estudios de laboratorios incluso, y no aparece nada del corazón. Entonces, cuando no es algo cardíaco, cuando no es algo del corazón, la segunda causa más frecuente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya saliendo de los síntomas típicos, acidez, regurgitación y dolor torácico, entraríamos a los atípicos, que sería la tos, el carraspeo, incluso el goteo nasal puede estar incluido,
los pacientes que tienen otitis, sinusitis o neumonías a repetición sin una causa que las justifique, igual que la faringitis o la laringofaringitis, pudiera estar relacionado con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctora, ¿y este reflujo gástrico tiene que ver o la gastritis lo produce? Explíquenos la relación reflujo gástrico-gastritis. Sí, aquí la gastritis es una inflamación del estómago, una inflamación de la mucosa gástrica. Y en la enfermedad del reflujo es una inflamación en el esófago. Lo que se inflama es el esófago. Y aquí en ambos casos va a empeorar la condición por la acidez, por la constante exposición al ácido. Una es del estómago y la otra es del esófago. Doctora, las personas que padecen reflujo gástrico nos asalta a preguntar, porque nosotros vivimos en un país tropical, nos alimentamos muy condimentado y también somos dados a ingerir mucha naranja, mucho limón. Las personas que padecen reflujo gástrico, ¿cómo deben alimentarse? Claro, el paciente que tiene la enfermedad aguda muy activa debería evitar los alimentos muy condimentados, ultraprocesados y los alimentos ácidos porque van a agravar la condición. Bien, pero una vez ya el paciente está en tratamiento, puede ir poco a poco incorporando esos alimentos. Recordar que el estómago está preparado para resistir, para recibir ese tipo de alimentación, no importa, el estómago se encarga de degradar, es el primer paso para el segundo paso para la degradación y después de ahí, entonces pasarlo al duodeno. Sin embargo, cuando hay una afectación, se va a exacerbar la sintomatología cuando consumimos esos alimentos como el chocolate, como los alimentos, el café, que nos encanta tanto el café, los alimentos como el limón, como el vinagre, el tamarindo, los alimentos ácidos, las frutas ácidas propiamente dicho, e incluso en algunos pacientes también los carbohidratos, galletas, pastas, arroz, también pudieran exacerbar esta condición. Después que el paciente tiene el tratamiento, poco a poco puede ir incorporándolos a tomar en cuenta su tolerancia. En base a la tolerancia y al final puede consumirlos todos sin problemas después que cure la enfermedad por reflujo. Doctora, el reflujo gástrico tiene que ver con una sensación de náusea constante antes, después de los alimentos e inclusive náuseas aún en un estado de descanso, durmiendo, por ejemplo. Pudiera ser, pero realmente las náuseas no son tan frecuentes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se puede ver un poquito más en gastritis, ese tipo de náuseas, incluso unas náuseas matutinas relacionadas con los alimentos. Se pueden ver más en las afectaciones del estómago. Y un punto importante que usted comentó es la parte de las noches. Los pacientes con enfermedad por reflujo ya que cuando está avanzando el día, ya tenemos un día cansado, un día agotado, así mismo nuestro cuerpo se agota. En la noche, los pacientes que consumen muchos alimentos en la noche y se acuestan de inmediato, al acostarse, este estómago que está en esta posición se va a tornar aquí y este tubo que está aquí entonces va a permitir que el alimento que estaba aquí en el fondo salga con mayor facilidad y va a predisponer a la regurgitación. Hay muchos pacientes que tienen ERGE, que tienen enfermedad por reflujo, que en la noche no pueden dormir, se tienen que despertar o tienen que utilizar almohadas para colocarse entonces en una posición reclinada que por gravedad impida que esa cantidad de líquido salga con más frecuencia. Doctora, la saliva, esta sensación de una producción abundante de saliva, tiene también el reflujo gástrico que ver con el asunto de la sensación de mucha saliva o resequedad en la boca. Pudiera ser, hay pacientes que tienen un saliveo y pudiera estar relacionado con gastritis o con enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero cuando hablamos de cialorrea ya es un punto totalmente aparte y tenemos que clasificarlo incluso por la edad. No es lo mismo el saliveo de un bebé que el saliveo de una persona de 70 años, que tenemos que pensar en otro tipo de enfermedades, enfermedades neurológicas, enfermedades neurodegenerativas. Entonces,
hay que clasificar entonces cómo sería ese saliveo. Pero en el caso de gastritis o de enfermedad por reflujo, cuando hay una exposición al ácido en la boca, es decir, cuando ese reflujo sube hasta la boca, el paciente pudiera tener incluso la boca amarga, esa disgeusia, esa sensación de amargo en la boca, cambios en el sabor habitual o el saliveo se puede presentar. Doctora, asfixia por reflujo gástrico. Oímos mencionar un asunto de que una cuasi asfixia por reflujo gástrico. Sí, sí, claro. Eso está dentro de los síntomas atípicos, porque los pacientes que tienen enfermedad por reflujo, imagínese que usted tenga ese líquido en el estómago y ese líquido usted se acueste y no haga la dieta adecuada de al menos comer 2 horas antes y tampoco en grandes cantidades, 2 horas antes de acostarse. Se acostó con una hartura de sancocho, que le echó picante, le echó su limoncito, viene, se acuesta. Ese estómago, por la posición, va a hacer que parte de ese alimento ascienda hacia el esófago. Y ese líquido entonces va a pasar en pocas cantidades, en pequeñas cantidades, hacia los pulmones, hacia las vías respiratorias. Hay una parte de nuestro cuerpo que está aquí, que se llama faringe, que tiene la particularidad que comunica tanto las vías digestivas como las vías respiratorias. Entonces, si ese reflujo llega hasta esa zona no va a tener la capacidad de discriminar en su totalidad que va para un lado y va para el otro. La glotis no va a tener el tiempo adecuado para cerrar y entonces parte de eso se va a ir hacia las vías respiratorias que obviamente no están para eso. Entonces, en esas microaspiraciones, que es como se llama, esa cantidad de reflujo que va cayendo en las vías respiratorias, es que ocasiona la tos, la neumonía y las faringitis. Doctora, entonces esta enfermedad de reflujo gástrico es una enfermedad a tomar seriamente en cuenta y nos asalta a preguntar que lo teníamos en carpeta, la tenemos en carpeta, el asunto de la ingesta de picante, el asunto, esto de la asfixia por reflujo gástrico. Doctora, ¿cuán dañina, cuánta atención hay que prestarle a esta patología, a esta enfermedad de reflujo gástrico Sí. y si la misma puede conducir a la muerte? Conducir a la muerte como tal, hasta el momento que yo sepa, que haya leído, no hay ningún caso directo por aspiración, ya que las aspiraciones que se producen son escasas, son pequeñas. Cuando el paciente tiene la sensación de la enfermedad por reflujo, ya por un automatismo del cuerpo, de defensa, un mecanismo de defensa, se despierta, se para, tose. Bien, sin embargo, está la glotis que cierra las vías respiratorias, es una lengüetita, está así, y cuando llega ese reflujo, ¡ah!, la cierra e impide que pase esa cantidad de líquido con ácido hacia las vías respiratorias, hacia los pulmones. Sin embargo, algo cae. Entonces, en esas microaspiraciones constantes es que empieza el daño bronquioalveolar, ese daño ahí manifiesto, esas microaspiraciones constantes. Y esto entonces a la larga provoca las neumonías que nadie sabe por qué siempre está con neumonía. La famosa que tiene la defensa bajita, que busquen y siempre tienen los hallazgos en una radiografía, que tiene entonces que mejorar incluso con antibióticos más complejos. ¿Por qué? Por el tipo de microorganismos que tenemos en las vías digestivas, que son totalmente diferentes. Entonces, en estos casos son los pacientes que tienen los famosos síntomas atípicos, las neumonías a repetición, la faringitis, el reflujo llega hasta aquí, se quema esta zona, ¿eh? Y también las otitis. Hay pacientes, porque el reflujo puede llegar hasta la boca, entonces hay pacientes que tienen las famosas otitis o la famosa sinusitis, las molestias aquí entre las cejas, cuando se tocan aquí cercano a la nariz o los pómulos, que es donde están esas zonas aereadas que se pueden llenar de moco o de ese tipo de secreciones y por eso entonces dan ese tipo de enfermedad. De manera que sí, que de forma indirecta, lamentablemente sí pudiera hacerlo por el caso del cáncer, pero de manera directa puede afectar mucho al sistema respiratorio. Doctora, ¿cómo se trata, cómo se maneja esta enfermedad?
Me encantaría, antes de hablar del tratamiento, quizás hablar del diagnóstico, si me lo permite. Perfecto. Antes, hablando un poco del diagnóstico, es a través de la endoscopia digestiva, que es el tubo que tiene la camarita en la punta. Esa camarita tiene una luz y gracias a eso podemos ver bien el esófago. Hay una clasificación que es la más universalmente conocida, que es la clasificación de Los Ángeles, que nos permite ver y describir cómo está ese esófago, para que todos los gastroenterólogos sepan qué tan bien o qué tan mal está esa esofagitis. También de esta manera podemos ver las demás complicaciones que puede tener el paciente y entre esas el esófago de Barrett y qué tanto ha progresado a través de la clasificación, otra que se llama Praga, y de esta manera sabemos qué tan largo, qué tanto ha progresado, qué tanto ha crecido esta condición de esófago de Barrett. Hay otro estudio que se realiza para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, sobre todo el ERGE no erosivo. Cuando el ERGE es no erosivo, es decir, no se ve a simple vista cómo quema la mucosa, porque en algunos casos lo que hace es que separa las células, entre estas se mete el ácido, llega hasta el nervio, lo inflama y eso provoca dolor. Entonces, este tipo de ERGE, el ERGE no erosivo, se puede diagnosticar a través de otro estudio que se llama pHimetría de 24 horas. Eso es un aparato que se coloca como si fuera un holter. Ese holter es más o menos similar. Usted va a durar 24 horas con el aparatito. Se va a colocar un cablecito que va por la nariz y hasta un punto específico que tomamos con otro estudio que se hace previo hasta la unión esófago-gástrica centímetros por encima de ella. Eso va a marcar qué tanto líquido sube y qué tan ácido es ese líquido que está subiendo. Y gracias a esto entonces podemos identificar los síntomas, la relación que hay con estos síntomas que el paciente marcó. Si cada vez que el paciente tiene dolor de pecho, efectivamente es un reflujo. Si cada vez que el paciente tiene acidez, efectivamente es un reflujo. También la exposición al ácido y al final dar el diagnóstico. Y gracias a ese diagnóstico dar el tratamiento adecuado. Doctora, este reflujo gástrico, esta enfermedad es tratable, amerita algún tipo de cirugía, de intervención. Depende de la condición y lo que el paciente quiera. Si la enfermedad por reflujo está guardando un trastorno anatómico importante, una dilatación, una hernia, los pacientes con hernia yatal significativa van a tener con mucha frecuencia enfermedad por reflujo. Esos pacientes pudieran ser candidatos a cirugía, pero siempre se le ofrece primero el tratamiento de disminución del ácido, una hiposecreción del ácido a través de los bloqueadores o de los inhibidores de las bombas de protones. Si el Doc- paciente, a pesar de esto, a pesar de esta condición, a pesar de llevar el tratamiento adecuado, incluso sentirse mejor, quisiera ser candidato a cirugía, se le explican los beneficios, el contra, y si así lo acepta, puede ser candidato. Esas son las dos opciones para el tratamiento con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora bien, en mi caso, yo siempre opto por un tratamiento más conservador, un tratamiento médico, ya que la enfermedad por reflujo en muchos casos cura y con un tratamiento adecuado de un periodo entre 8 o 12 semanas, esa cicatriz, esa inflamación, esa llaga va a mejorar. Y después de eso, entonces el paciente con un adecuado estilo de vida puede vivir sin ERGE, sin reflujo. Doctora, usted es neurogastroenteróloga. Así A es. propósito de reflujo gástrico, ese reflujo gástrico y o las patologías del sistema gástrico, ¿qué es, cuál es la relación neurológica entre estas enfermedades? Bueno, aquí está mi loguito. Mi loguito realmente es un cerebro y aquí está el tracto gastrointestinal, las vísceras huecas y es por eso. Hay una relación directa entre el cerebro e el intestino y también se está combinando con la microbiota. La neurogastroenterología trata la motilidad, las secreciones que hay ahí y también la microcirculación, es decir, el buen funcionamiento, la homeostasia de esas dos estructuras. ¿Y por qué? Porque al igual que se produce, nosotros nos enfocamos mucho, la gastroenterología desde por mucho tiempo se ha enfocado en la parte de la secreción ácida, de la secreción gástrica, de la digestión de los alimentos, de la producción de enzimas, pero
Ese tubo complejo también tiene terminaciones nerviosas, también tiene neurotransmisores que se encargan de otros funcionamientos que ahora es que se están descubriendo. Entre esos está la serotonina, un neurotransmisor, hay personas que le llaman hormona, que se encarga del bienestar del cuerpo. Ella produce sustancias y se encarga de regular otras que también son conocidas como la dopamina. Y importante también es que en nuestro tracto gastrointestinal, gran parte de esa serotonina se produce. Entonces, está muy relacionada a las emociones. O sea, gastrointestinal. Esta relación neurológica con el sistema gástrico, doctora, ¿cuáles enfermedades, cuáles de estas patologías gástricas tienen mayor relación y son más perjudiciales a nivel neurológico? Claro, hay algunas enfermedades que están dentro de una clasificación que tenemos nosotros que es Roma, que son unos trastornos que se llaman, anteriormente se llamaban trastornos funcionales, ahora se llaman trastornos de la interacción cerebro-intestino, y entre esas está la dispepsia, la sensación, el malestar en la boca del estómago, están los pacientes con pirosis, la sensación de acidez aquí en el pecho, bien, independientemente de la causa, nosotros los neurogastroenterólogos nos especializamos, al igual que el gastroenterólogo, en tratarlo, pero sobre todo nos enfocamos en el reflujo refractario, en el que se hace endoscopia no aparece, en el que se toman las medicaciones y a pesar de esto no resuelve. Bien, ahí ofrecemos quizás un arsenal terapéutico, opciones diagnósticas mayores. Están también los pacientes que tienen algo que se llama síndrome de intestino irritable. Dentro del síndrome de intestino irritable va a haber sensación de dolor en la barriga, relacionado con cambios en el patrón evacuatorio, diarreas, estreñimiento o ambos. También los pacientes con estreñimiento crónico, pacientes que dicen toda la vida yo estoy estreñido, no, pero es que eso no es normal. Hay que identificar por qué usted es estreñido, hay que buscar las causas y en base a eso ofrecer el mejor de los tratamientos o el acompañamiento. Hay personas que no necesitan tratamiento. Con el cambio de estilo de vida mejoran ese estreñimiento, pero hay que organizarlos, orientarlos en ese punto. También tenemos los pacientes que tienen gastroparesia, independientemente de la causa, que es el enlentecimiento del estómago, estas personas que dicen que siempre tienen la comida parada, la digestión lenta. En algunos casos no es así, con también orientaciones se pueden mejorar, pero hay otros que sí, y el tratamiento es complejo. Entonces aquí nos enfocamos. Y un punto muy importante es la disfagia. Es el paciente que tiene dificultad al tragar, causas neurológicas, sobre todo en la tercera edad, algunas enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, entre esas el Parkinson, va a provocar dificultad para tragar. Otras orgánicas, una alteración en la relajación de ese esfínter que hemos hablado tanto de él, hace que se cierre con mucha frecuencia e impida que la persona se alimente bien, pierde peso, vomita con frecuencia porque los alimentos se descomponen arriba en el esófago, tienen muchos vómitos de comida vieja, lo que se comió ayer lo vomitó hoy. Es una enfermedad similar al cáncer, porque el paciente pierde mucho peso, se desnutre, las condiciones y al final con resolver eso, ya el paciente cura bastante bien. Y entre así un arsenal de enfermedades relacionadas con la interacción cerebro-intestino. Doctora, y nos falta preguntar, y la relación por pensar estómago, ingesta, intestino, y la relación bacteriana, infecciones en el sistema gástrico, doctora. Claro que sí, eso es la microbiota. Bien, nuestro gran ecosistema que contribuye y toda la vida ha contribuido a nuestra buena digestión. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos bacterias, hongos, porque ahora hay una campaña de querer eliminar los hongos. Ellos son buenos, nos colaboran en su justa medida, en su justa proporción nos colaboran. Tenemos virus, ¿eh? Tenemos arqueas, en fin, tenemos muchos microorganismos en nuestro cuerpo que contribuyen a nuestra digestión, a nuestro bienestar. Y eso se llama microbiota. Hay otro término que es el microbioma, es el ecosistema. Usted y yo estamos conversando, pero en nuestro entorno hay árboles, está el oxígeno, están otras estructuras, otros artículos. Ese es nuestro ecosistema. Entonces, aparte de esas bacterias, aparte de esos virus, de esos microorganismos, tenemos
otras sustancias, la barrera de moco, la microcirculación, que van a constituir ese microbioma para tener un bienestar en nuestro cuerpo. Cuando esto se afecta, una de las causas que más lo afecta es la obesidad, entonces empiezan a aparecer las enfermedades y entre esas las más frecuentes sería el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, pero también el síndrome de intestino irritable pudiera provocarse aquí la distensión abdominal, el bloating, etcétera. Doctora, las bacterias son beneficiosas a todas Sí, luces, pero pudiera constituirse, por ejemplo, la Helicobacter pylori, pudiera constituirse en una amenaza a la salud gastrointestinal. sí, realmente, lamentablemente, le hemos declarado la guerra al Helicobacter pylori. Ya el Helicobacter pylori es una amenaza. Entonces aquí está el test and treat. Inmediatamente se identifica, hay que tratarlo, porque ya hay evidencia bastante sustanciosa de que el paciente que tiene Helicobacter pylori tiene una probabilidad de hasta un 8% mayor de llevar a cáncer gástrico. Entonces, por eso esta bacteria se trata de eliminar, inmediatamente se diagnostica. O sea que sí es una bacteria a tomar en cuenta, no Es como una pasa bacteria. con el asunto de reflujo gástrico, que muchas personas pues ignoramos, sentimos la cuestión, como ya le decían, el hervedero, pero lo ignoramos. Doctora, finalmente, la enfermedad de Crohn, el mal de Crohn, es provocada por una de estas bacterias que provoca este padecimiento. Bueno, la enfermedad de Crohn es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad inflamatoria e intestinal que tiene la particularidad de afectar desde la boca hasta el ano. En la enfermedad de Crohn hay algunos microorganismos que están relacionados, que pueden predisponer, entre esto está la Shigella, la Escherichia coli, pero es una enfermedad que se caracteriza por dar, entre comillas, gastroenteritis con frecuencia, dolor abdominal, diarreas e incluso sangrado y fiebre en algunos pacientes. En el grupo etario que suele afectar es entre los 15, 30, 35 años y puede provocar, aparte de la sintomatología que les comenté, estados de desnutrición. Como afecta el tracto gastrointestinal, como afecta mucho el intestino delgado, y en el intestino delgado es que se absorben los nutrientes, entonces al el intestino estar constantemente afectado, gran parte de los nutrientes que ingerimos a través de los alimentos no se absorben. Y eso es un paciente que tiene diarreas líquidas, diarreas fétidas y pierde peso o no gana directamente por esto, por este estado de malnutrición a causa de la inflamación que está en estos intestinos. La buena nueva es que aunque es una enfermedad que a diferencia de alergia, que el alergia cura, la enfermedad de Crohn hasta el momento no cura, pero se puede controlar bastante. Doctora, me hacen así, la famosa hernia hiatal, doctora. Díganos, ¿qué provoca las hernias hiatales? En el 90% de los casos, ojo a la población, en el 90% de los casos, la hernia hiatal no provoca síntomas. Es un hallazgo, es una hernia pequeña que solamente es darle vigilancia. Solamente el 10%, y es importante, porque la gente se preocupa mucho con este diagnóstico, pero solamente el 10% de la hernia hiatal requiere atención. Y en estos casos sería cirugía, pero solamente el 10. De cada 10, un paciente. Doctora, se nos acabó el tiempo, nos hacen señas, pero no podemos despedirla sin decir que dígale a los amigos de consulta dónde contactar a la doctora Tami Beltrés. ¿Dónde está la doctora Tami Beltrés? Claro que sí, estamos en Torre Profesional, Corazones Unidos. Eso es en Naco, en la calle Tetelo Vargas, número 26. Estamos en la suite 301, lunes y miércoles a sus órdenes. Y estamos en Hospitén Bávaro. De hecho, hoy estamos por acá cerca y no estamos los viernes y los lunes a su orden. Oh, pero eso es una buena noticia porque tenemos familia, nuestros hijos que viven en Bávaro y ya le dejaremos saber que usted está ahí en Bávaro. Y espero Doctora, también usted tome la decisión y sea nuestro vecino aquí, porque Bávaro está muy bonito. bien. Gracias, doctora. Un abrazo. Gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Tami Beltré.
La doctora Tami Beltré es gastroenteróloga, neurogastroenteróloga, con la que estuvimos consultando sobre las enfermedades gástricas, gastrointestinales y sobre todo reflujo gástrico y la relación intestino-sistema neurológico. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.